En Venezuela, jóvenes chavistas y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, lanzaron arengas antiestadounidenses durante un ejercicio militar, rechazando así posibles intervenciones de Estados Unidos. Un grupo de manifestantes prendió fuego al Parlamento de Nepal y la residencia del primer ministro, quien dimitió después de que la represión de manifestaciones contra el gobierno dejara 25 muertos. El ejército israelí confirmó la ejecución de un ataque contra altos mandos de Hamás en la capital de Qatar, Doha. En una declaración emitida, las fuerzas de defensa de Israel afirmaron que el blanco del ataque fueron los directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre en Israel. Confusión de la Armada colombiana provoca muerte de un asesor político en ataque a embarcación de alcaldesa de Mosquera. En tanto, el presidente Petro ordenó una investigación profunda. En Venezuela, miembros de la juventud del partido gobernante y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, participaron en un ejercicio militar dirigido a jóvenes. Durante la actividad, los participantes corearon consignas antiestadounidenses. ¡Escucha, gringuito! ¡Ya estamos preparados! ¡Escucha, gringuito! ¡Ya estamos preparados! ¡Somos la juventud! ¡Te estamos esperando! ¡Somos la juventud! ¡Te estamos esperando! ¡Vente para acá, que lo que viene es palo! ¡Vente para acá, que lo que viene es palo! ¡Tenemos tu Vietnam latinoamericano! ¡Tenemos tu Vietnam latinoamericano! Este evento se produce en un contexto de tensión regional, luego de los recientes despliegues de buques de guerra estadounidenses en el Caribe, lo que el gobierno venezolano considera una amenaza a su soberanía. La referencia a Vietnam subraya la intención del chavismo de proyectarse como un país capaz de resistir a una potencia extranjera, evocando la guerra de Vietnam como símbolo de lucha y resistencia simétrica. El ejercicio militar buscó además motivar a la juventud chavista, reforzando un discurso de confrontación y resistencia ante lo que consideran intentos de intervención externa, mientras proyecta fuerza y unidad frente a la comunidad internacional. Analistas consideran que estas acciones forman parte de una estrategia para fortalecer la narrativa de nacionalismo y defensa de la soberanía, al tiempo que envían un mensaje directo a Estados Unidos sobre la postura firme del gobierno venezolano. Durante una entrevista con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, Nicolás Maduro aseguró que los verdaderos cárteles operan desde Estados Unidos, donde, según él, el 85% de las ganancias del narcotráfico terminan en bancos estadounidenses y se blanquean más de $500.000 millones al año. Por ello, instó a Washington a investigar lo que denominó el Cártel del Norte. Presidente, ¿existe el cartel de los soles? Existe el cartel del norte, que es clandestino. El 85% de los miles de millones del narcotráfico internacional anual están en los bancos de Estados Unidos. Ahí está el cartel, que lo investiguen y lo descubran. ¿El lavado de dinero? El lavado de dinero. Mira, yo estaba viendo los datos que dio la vicepresidenta y creo que son más de $500.000 millones anuales que están en la banca de Estados Unidos, en los bancos legales. Si ellos quisieran investigar un cartel, que investiguen el cartel del norte, porque allá es que desde Estados Unidos que se dirige todo el narcotráfico de Sudamérica y del mundo, porque también dirigen el narcotráfico del opio, etcétera, etcétera. Es en los Estados Unidos que están las mafias, que están los verdaderos carteles. El mandatario rechazó los señalamientos sobre la existencia del Cártel de los Soles, estructura que la Casa Blanca vincula con altos mandos militares de Venezuela. A su juicio, se trata de una narrativa para criminalizar a su gobierno y justificar presiones internacionales. Maduro también denunció la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, mencionando 8 destructores, un submarino nuclear y más de 1.200 misiles apuntando hacia Venezuela. Comparó la situación con la crisis de los misiles en Cuba de 1962 y sostuvo
que la ofensiva estadounidense no busca frenar el narcotráfico, sino apropiarse de los recursos naturales del país, que incluyen las mayores reservas de petróleo del planeta, abundante gas, oro, tierras cultivables y un enorme potencial hídrico. Por otro lado, el presidente anunció que la Navidad en Venezuela comenzará este 1 de octubre, adelantando las festividades tradicionales. Según Maduro, esta medida busca fortalecer la cohesión social y movilizar a la población en torno a actividades culturales y recreativas en todo el país. Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría, para la felicidad. Y vamos a decretar desde el 1 de octubre, arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también. Me entró a mí el sentimiento de la Navidad. Vuela Navidad, vuela Navidad. ¿Qué actividad económica, comercial? Me puse a averiguar y el fin de semana, entre viernes, sábado y domingo, en Venezuela hubo 352 conciertos. Con estas declaraciones, Maduro articula un discurso de defensa de la soberanía frente a lo que considera amenazas externas, mientras promueve la unidad interna y celebra la tradición venezolana. En uno de sus primeros actos como secretario del renombrado Departamento de Guerra, Pete Hegseth visitó a las tropas y flota naval desplegada en el Mar del Caribe en medio de las tensiones con el gobierno venezolano. A bordo del USS Iwo Jima, Hegseth arengó a sus tropas e insistió en que no están participando en un entrenamiento, sino en un ejército real. Lo que están haciendo ahora no es un entrenamiento. Es un ejercicio práctico en nombre de los intereses nacionales vitales de Estados Unidos de América, para acabar con el envenenamiento del pueblo estadounidense. Hegseth negó que quiera desatar un conflicto en territorio extranjero, pero aseguró que para lograr la paz, sus tropas deben estar listas para una eventual guerra en la región. Además, enfatizó que el presidente Donald Trump quiere saber si sus tropas están listas para afrontar los desafíos que implica la paz en la región. Ahora bien, la razón por la que me gusta tanto el nombre de Departamento de Guerra no es porque ame la guerra, ni la amo, ni ustedes tampoco, sino porque busco y amo la paz. Y quienes anhelan y aman la paz deben prepararse para la guerra. Estamos en el Departamento de la Paz mediante la fuerza. Otros aseguran que las relaciones diplomáticas llegan a su destino, y nuestro comandante en jefe está centrado en eso. Él es un presidente de paz, pero me ha pedido a mí, le ha pedido al general Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien nos acompaña hoy, que garanticemos que tengamos las Fuerzas Armadas más preparadas y capaces que el mundo haya visto jamás. En su visita, que se produjo 6 días después de que las fuerzas norteamericanas atacaran una embarcación narco del grupo venezolano Tren de Aragua, Hegseth estuvo acompañado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, el oficial militar con más alto rango del país, lo que alimentó las versiones de que la Casa Blanca usaría la isla como plataforma para sus vuelos militares en plena escalada con el régimen venezolano de Nicolás Maduro. Mientras que altos funcionarios del gobierno han dejado abierta la posibilidad de más ataques en aguas del Mar Caribe, el propio Donald Trump respondió a un periodista este domingo que ya se enterarán al ser consultado sobre si Estados Unidos considera atacar a los cárteles dentro del territorio de Venezuela. El presidente también prometió el viernes derribar aviones militares venezolanos si representaran un peligro para las fuerzas estadounidenses. El gobierno de Trump mantuvo un estricto control sobre la información de sus planes y no reveló con antelación que Hegseth y otros funcionarios, incluido Kane, viajarían a Puerto Rico.
Normalmente, esta información se oculta cuando un alto funcionario del gobierno viaja a un lugar peligroso como una zona de guerra, señaló The Washington Post. Como se sabe, el ejército estadounidense ha desplegado por lo menos 8 buques de guerra en el Caribe, una concentración de fuerzas de combate sumamente inusual en un lugar donde Estados Unidos rara vez aumenta sus tropas, según los expertos militares. Las autoridades describieron la iniciativa como una operación antinarcóticos reforzada. Venezuela calificó el lunes de gran farsa las acusaciones de narcotráfico hechas por Estados Unidos contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y aseguró que son una operación más para criminalizar al gobierno. ¿Se dan cuenta que es una gran farsa? Es una farsa, toda una falsedad que solo busca agredir a Venezuela, asegurarse un territorio geográficamente que le sea noble a las rutas del narcotráfico y asegurarse las inmensas reservas energéticas de nuestro país. Rodríguez insistió en señalar que Venezuela no es un país relevante en materia de narcotráfico, citando un informe de Naciones Unidas. Washington acusa a Maduro de encabezar presuntos cárteles del narcotráfico y aumenta a 50 millones la recompensa para capturarlo. El presidente estadounidense Donald Trump, además, ha señalado que los aviones venezolanos que representen un peligro para las fuerzas en el Caribe se exponen a ser derribados. La semana pasada, la flota estadounidense hundió un bote con 11 presuntos narcotraficantes que, según dijo, habían salido de Venezuela. Ahora, ¿cómo puede existir el cartel de los soles? Si aquí no hay droga, si aquí no se organizan, si aquí no hay acopio. Una operación más de propaganda contra Venezuela, para criminalizar al gobierno legítimo de Venezuela. El gobierno de Maduro considera que las acciones de Washington son una amenaza y ordenó el despliegue de 25,000 militares a las fronteras de Venezuela. También anunció jornadas de alistamiento para ampliar su reserva militar. Estados Unidos busca asegurarse un territorio geográficamente que les sea noble a las rutas del narcotráfico y garantizar las inmensas reservas energéticas de nuestro país. Eso afirmó Rodríguez, que acusa a Estados Unidos de producir droga. Las maniobras militares de Estados Unidos continuarán en Puerto Rico con el despliegue de nuevos equipos, incluidos aviones de combate F-35. Así lo anunció la gobernadora Jennifer González. La declaración coincidió con la visita del secretario de Guerra Pete Hegseth y del jefe de Estado Mayor Conjunto Dan Kane, quienes inspeccionaron entrenamientos anfibios y vuelos tácticos. González recalcó que la operación es parte de la lucha contra el narcotráfico y envía un mensaje firme al gobierno de Venezuela. Aunque no se especificó cuánto durarán las maniobras ni cuántas tropas participarán, González afirmó que esto acaba de comenzar y que Puerto Rico es clave para su cercanía con Venezuela y Colombia. Además, defendió el rol de la isla como centro logístico para operaciones estadounidenses en Sudamérica. González también negó que haya bombardeos en Vieques o Culebra y aseguró que los ejercicios se limitan a zonas usadas para la Guardia Nacional. Sin embargo, el respaldo oficial no es unánime. Ayer, cientos de personas protestaron frente a la base aérea Muñiz, rechazando la militarización y temiendo impactos ambientales, especialmente en comunidades aún afectadas por pasadas actividades militares. El ejército israelí confirmó la ejecución de un ataque contra altos mandos de Hamás en la capital de Qatar, Doha. En una declaración emitida, las fuerzas de defensa de Israel afirmaron que el blanco del ataque fueron los directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre en Israel. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohamed Al-Ansari, confirmó que Israel atacó este martes a varios miembros de la oficina política del movimiento Hamás en Doha y que Qatar ha lanzado una investigación al más alto nivel sobre este cobarde ataque. En un comunicado, Qatar condenó enérgicamente esta acción de Israel contra edificios residenciales que albergaban a varios miembros del buró político en Doha sin identificar quiénes eran. Por su parte, el canal qatarí Al Jazeera, citando a una fuente del más alto rango en Hamás, puntualizó que el ataque de Israel tuvo como objetivo una delegación negociadora del grupo islamista palestino Hamás mientras estaba reunida para discutir la propuesta de Estados Unidos de un alto el fuego en la Franja de Gaza. Acabamos de enterarnos de los ataques de Israel en Qatar, un país que ha desempeñado un papel muy positivo para lograr un alto el fuego y la liberación de todos los rehenes.
Condeno esta flagrante violación a la soberanía y la integridad territorial de Qatar. Todas las partes deben trabajar para lograr un alto al fuego permanente, no para destruirlo. Las autoridades israelíes aseguraron que, antes de lanzar el ataque, implementaron medidas específicas para minimizar el daño a los transeúntes, subrayando el uso de la tecnología avanzada y la recopilación de datos de inteligencia como parte de su estrategia. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asumió este martes la responsabilidad total del ataque de Israel en Qatar, después de que algunos medios dijeran que el país informó a Estados Unidos antes del bombardeo. La acción de hoy contra los principales cabecillas terroristas de Hamás fue una operación israelí totalmente independiente. Israel la inició, la llevó a cabo y asume toda la responsabilidad, dijo la oficina del mandatario en un mensaje sin mencionar directamente a Qatar. Este ataque se realiza poco después del atentado perpetrado en Jerusalén. El brazo armado del grupo militante palestino Hamás se atribuyó el martes la responsabilidad de un ataque a tiros en Jerusalén que mató al menos a 6 personas tan solo un día antes. Las brigadas Esedin al-Qassam publicaron una declaración en Telegram que decía: las brigadas anuncian su responsabilidad por el ataque a tiros que tuvo lugar este lunes por la mañana, cerca del cruce de asentamientos de Ramot, que se encuentran en las tierras de nuestra querida Jerusalén. Asimismo, ha recalcado que fue una operación cualitativa que pilló por sorpresa a las fuerzas de seguridad israelíes. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu instó el lunes a la población de Ciudad de Gaza a que abandone el área, que es la principal zona urbana del enclave palestino. Y por eso les digo a los residentes de Gaza, aprovecho esta oportunidad y escúchenme atentamente, han sido advertidos, váyanse ya. Unas horas antes, hombres armados palestinos abrieron fuego en una estación de autobuses de Jerusalén Este, un sector de la Ciudad Santa, ocupado y anexionado por Israel, y mataron a 6 personas antes de ser abatidos. El movimiento islamista palestino Hamás afirmó en un comunicado que la operación fue una respuesta natural a lo que llamó crímenes de la ocupación y al genocidio, pero no reivindicó el ataque. La Defensa Civil de Gaza dio cuenta de al menos 39 muertos en bombardeos israelíes en la franja. Por su parte, el ejército israelí anunció la muerte de 4 soldados en el norte del enclave. En los últimos 2 días, la Fuerza Aérea ha derribado 50 torres. Todo esto es solo un preludio, la primera etapa de una operación mucho mayor e intensa. Una maniobra terrestre de nuestras fuerzas que ahora se preparan para entrar en la ciudad de Gaza. Israel afirma que controla el 40% de Ciudad de Gaza y acusa a Hamás de usar las torres residenciales para operar, algo que el movimiento islamista niega. Washington e Israel exigen que Hamás libere a los 47 rehenes que quedan en Gaza, que fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023. De ellos, más de la mitad están muertos, según el ejército israelí, que exige los restos. Hamás se dijo dispuesto a reanudar las negociaciones a cambio de una declaración clara del fin de la guerra y la retirada completa de Israel de la Franja de Gaza, entre otras cosas. Israel rechaza las exigencias e insiste en su objetivo de destruir a Hamás y tomar el control de la seguridad de todo el territorio palestino. 2 ministros de ultraderecha del gobierno israelí de Benjamin Netanyahu no podrán entrar a España. Así lo anunció el martes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, al día siguiente de que Israel impusiese la misma medida a 2 ministras españolas. Inclusión en el listado oficial de personas sancionadas del ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir y el ministro de Hacienda Bezalel Smotrich. Las personas incluidas en este listado no podrán acceder a territorio español y serán incluidas en el sistema de información Schengen. Países Bajos y Eslovenia en la Unión Europea ya habían prohibido el acceso a su territorio a los 2 ministros, también sancionados por Australia, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda y Noruega. El anuncio se produce al día siguiente de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunciara medidas para detener lo que considera un genocidio en Gaza, e Israel respondiera denunciando una campaña anti-israelí y antisemita de Madrid. Que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, la flotilla Global Summit, que zarpó con activistas y ayuda humanitaria para Gaza, afirmó en la madrugada del martes que una de sus embarcaciones fue atacada por un posible dron cerca de Túnez, aunque ese país descartó la presencia de vehículos aéreos no tripulados en la zona.
A través de la red social Instagram, compartió un video de una cámara de vigilancia instalada en el bote en el que se oye un zumbido. A continuación se ve a un activista levantar la vista, gritar y retroceder antes de que se oiga una explosión. Un destello ilumina la zona. La flotilla afirmó que las 6 personas a bordo se encontraban sanas y salvas. También informó de daños materiales y denunció actos de agresión destinados a descarrilar su misión. Sin embargo, la Guardia Nacional tunecina afirmó tras el incidente que no había detectado ningún dron. Según sus conclusiones preliminares, se produjo un incendio en los chalecos salvavidas a bordo de un barco anclado a 50 millas del puerto de Sidi Bou Said y procedente de España. Más de 1.000 personas recibieron el domingo en Túnez a la flotilla que salió a inicios del mes de Barcelona con activistas pro-palestinos y ayuda humanitaria para la Franja de Gaza. Compuesta por unas 20 embarcaciones y con presencia a bordo de la ambientalista Greta Thunberg y otras personalidades como el brasileño Thiago Silva, tiene como objetivo abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio en curso del pueblo palestino en el contexto de la guerra entre Israel y Hamás, según señalan sus organizadores. Un país entero estalló en llamas cuando el gobierno decidió apagar las redes sociales. Lo que empezó como un simple bloqueo digital se convirtió en una rebelión generacional que tumbó al primer ministro de Nepal. ¿Qué está pasando en Nepal? Hoy te contamos que desató la furia de miles de jóvenes, cómo las protestas se volvieron imparables y qué puede pasar en los próximos días. Nepal, un país ubicado en el Himalaya, entre China e India, atraviesa desde años una frágil estabilidad pública. Su posición estratégica lo convierte en escenario de tensiones entre estas dos potencias, mientras enfrenta graves problemas económicos y denuncias de corrupción que han incrementado el descontento social. Pero, ¿cómo empezó todo? El 4 de septiembre, las autoridades bloquearon el acceso a 26 plataformas, entre ellas Facebook, Instagram, YouTube y WhatsApp. La medida se justificó como un intento de frenar las noticias falsas y el discurso de odio, pero para millones de jóvenes fue un ataque directo a su libertad. Con más de 17 millones de usuarios en el país, el impacto fue inmediato. Empresas incomunicadas, familias aisladas y una población que sintió que le estaban robando su voz. La generación Z, los nacidos entre 1997 y 2012, tomó la delantera. Durante semanas ya venían protestando en redes con etiquetas como Nepo Kids y Nepo Babies, denunciando cómo los hijos de políticos vivían con lujos y privilegios mientras ellos enfrentaban desempleo y falta de oportunidades. El bloqueo digital fue la chispa final. El 8 de septiembre, miles de jóvenes salieron a las calles de Katmandú, sin líderes visibles, pero con un símbolo común: la bandera de los Straw Hat Pirates del anime One Piece, que representa libertad y desafío. La protesta fue masiva y la respuesta del gobierno brutal. La policía usó gases lacrimógenos, balas de goma y fuego real. Al cierre del día ya había 19 muertos y más de 300 heridos. Lejos de apagarse, el movimiento se volvió más violento al día siguiente, el 9 de septiembre. Multitudes incendiaron viviendas de líderes políticos, atacaron la casa del primer ministro Sharma Oli y prendieron fuego al edificio del Parlamento. Incluso el aeropuerto internacional de Katmandú tuvo que cerrar. En paralelo, varios ministros renunciaron denunciando la represión del propio gobierno y algunos hasta huyeron del país. Ante la presión imparable, el primer ministro Oli no tuvo otra salida que dimitir. En su carta de renuncia, justificó su decisión como un paso necesario para abrir la puerta a una solución política. En medio de la crisis, ha cobrado protagonismo Balendra Shah, conocido como Balen, actual alcalde de Katmandú, ingeniero civil y rapero de trayectoria. Shah se ha posicionado como una figura popular entre los jóvenes por su discurso
anticorrupción y su estilo independiente. Aunque no encabeza directamente las protestas, sectores de la población lo consideran una posible alternativa frente a la clase política tradicional. La Unión Europea ha condenado la muerte de manifestantes en Nepal y pidió a las autoridades que tomen todas las medidas necesarias para proteger vidas. El Ejecutivo de Nepal levantó hoy el veto a las plataformas de redes sociales que habían entrado en vigor el pasado jueves. Esto, sin embargo, no ha logrado mitigar el impacto de las protestas y la situación, según analistas del tema, parece que se agravará en los próximos días. Los mercados bursátiles reaccionaron el lunes con fuertes caídas a la derrota del partido del presidente argentino Javier Milei ante los candidatos de la oposición peronista en las legislativas de la provincia de Buenos Aires. El dólar, factor clave de la economía argentina, subió con fuerza. El Partido La Libertad Avanza del mandatario ultraliberal obtuvo 33% de los votos, casi 14 puntos por detrás del peronismo agrupado en Fuerza Patria, que se impuso por 47%. La provincia de Buenos Aires, la más poblada y rica del país, representa casi un 40% del padrón nacional. Allí las elecciones, donde la oposición se impuso con holgura, eran vistas como una prueba de fuego camino a los comicios de octubre. Por el tema de la estructura que tiene el kirchnerismo de tantos años, no le alcanzaba para ganar, pero iba a sumar un poco más. Y ahora pienso que para octubre va a levantar La Libertad Avanza. Va a ser mejor campaña. Y pienso que va a ganar. Ante el revés, se desplomaron algunas acciones argentinas en Wall Street, con caídas de 15% en ciertos casos, mientras la Bolsa de Buenos Aires cerró con un descenso de 13%. En el mercado cambiario, el dólar pegó un salto y tocó por momentos el techo de la banda de flotación, para cerrar en 1.425 pesos en el Banco Nación, una subida de 3,26% con respecto al cierre del viernes. El riesgo país, una medida de la confianza del mercado que elabora el banco JP Morgan, supera los 1.100 puntos básicos, lo que aleja al país de los mercados internacionales de crédito. El gobierno del presidente Javier Milei enfrenta un escándalo por supuesta corrupción que salpica a su hermana, quien también es su mano derecha. Además, el mandatario ha hecho importantes recortes a los presupuestos de salud, educación, pensiones de discapacidad y jubilaciones, entre otros sectores sensibles, para poder tener un equilibrio fiscal. Creo que era algo que se suponía que iba a pasar. Primero por el lugar, que es netamente justicialista desde hace muchos años, y además porque la gente no puede más. O sea, se apretó en todo lo que la gente afecta a la gente, y no al político que sigue cobrando millones. Y todo es para la gente, salud, educación, ¿viste? No se puede. Según expertos, aunque los recortes de Milei han logrado reducir en julio la inflación a 17,3% en 7 meses, contra el 87% del mismo periodo de 2024, los analistas argentinos no han visto mejoras en su calidad de vida, como más oportunidades de trabajo o la apertura de empresas. Un error fatal de la Armada de Colombia sacudió al país. Una embarcación en la que viajaba una alcaldesa fue atacada a tiros en plena madrugada. El saldo: un asesor muerto, un policía herido y una polémica que pone en jaque la estrategia de seguridad del gobierno de Gustavo Petro. Este lunes, Colombia fue escenario de un hecho lamentable que ha causado conmoción nacional. La Armada disparó por error contra la embarcación en la que viajaba Karen Pineda, alcaldesa del municipio de Mosquera, en el departamento de Nariño. El ataque dejó como saldo la muerte de su asesor, Luis Fernando Sánchez, y heridas en un guardaespaldas policial. La alcaldesa resultó ilesa. Según las primeras investigaciones, un equipo de guardacostas abrió fuego al detectar una embarcación que se desplazaba a alta velocidad, en plena oscuridad, sin luces de navegación sobre el río Patia-Guandipa. En ese contexto, los militares actuaron bajo lo que describieron como protocolos de seguridad y reglas de uso de la fuerza. Sin embargo, más tarde se confirmó que la lancha pertenecía a la mandataria local y su equipo.
Video difundidos por medios locales muestran a militares socorriendo a las víctimas tras la balacera. Ante la magnitud del hecho, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de la red social X, calificando el incidente como un incumplimiento de los protocolos de seguridad en un retén naval. El mandatario expresó sus condolencias a la familia del asesor fallecido y pidió que se realice una investigación con el máximo rigor. Por su parte, líderes sociales de la región calificaron el ataque como una confusión y pidieron esclarecer lo ocurrido. El exsecretario de Gobierno regional, Benildo Estupiñán, cuestionó el accionar de la fuerza pública, señalando que no se puede abrir fuego contra una embarcación si ésta no representa una amenaza real. La Defensoría del Pueblo también se pronunció, exigiendo una investigación exhaustiva y transparente que garantice verdad y justicia. Este incidente se produce en medio de una Colombia golpeada por la violencia. En la última década, el país vive su peor ola de enfrentamientos entre grupos armados ilegales que disputan territorios estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal. Bombas, ataques con drones y hostigamientos a militares se han vuelto parte del escenario cotidiano. La tragedia revive el debate sobre la estrategia del gobierno de Gustavo Petro, que ha apostado por el diálogo con las organizaciones armadas como camino hacia la paz. Sin embargo, sus opositores lo critican duramente, señalando que esta política deja a la fuerza pública vulnerable y expone a la población civil a mayores riesgos. El caso de la alcaldesa Karen Pineda, que por fortuna sobrevivió, se suma a la larga lista de episodios que evidencian la compleja realidad de seguridad en el suroeste colombiano, una confusión que terminó en tragedia y que hoy deja en el país más preguntas que respuestas. En un operativo conjunto, autoridades internacionales desarticularon una red de esclavitud sexual y rescataron a medio centenar de mujeres enviadas desde Colombia hacia distintos países de Europa. La banda, que operaba desde Medellín y tenía tentáculos en Alemania, Austria y Suiza, estaba compuesta por 12 delincuentes, 7 colombianos, 2 austriacos, un rumano, un uruguayo y un turco. Este último es su cabecilla y es buscado en 196 países. Las migrantes colombianas son víctimas frecuentes de redes de explotación sexual europeas, con enlaces en el país sudamericano, donde les suelen convencer para viajar con ofertas de trabajo fraudulentas. Las colombianas eran captadas a través de redes sociales y amigos en común en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cartagena, según las autoridades de ese país. Dentro del proceso investigativo, identificamos al menos 48 víctimas, las cuales al llegar a Europa eran notificadas de una deuda inicial de 40.000 euros. A muchas de ellas las obligaban a consumir sustancias psicoactivas como forma de degradación para controlar su voluntad y someterlas a este tipo de esclavitud moderna. Los 5 capturados en Colombia esperan una posible extradición a Europa. La Corte Suprema de Brasil se prepara para dar su veredicto esta semana en el juicio contra Jair Bolsonaro. Es el primer expresidente brasileño en ser procesado por intento de golpe de Estado desde el fin de la dictadura militar hace 40 años. Pero antes que él, 4 de los 7 últimos ocupantes del Palacio Presidencial fueron en algún momento condenados, encarcelados o destituidos, la mayoría por corrupción. Fernando Collor de Mello, que gobernó de 1990 a 1992, fue el primer presidente elegido por voto universal directo tras la dictadura, pero renunció a la mitad de su mandato, luego que el Parlamento le iniciara un proceso de destitución por corrupción pasiva. De regreso a la política en 2006 como senador, fue condenado en 2023 por la Corte Suprema a una pena de 8 años de prisión por corrupción en el marco del escándalo Lava Jato. En mayo pasado, Collor fue autorizado a cumplir su pena en arresto domiciliario por motivos de salud.
El actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva también fue objeto de la investigación Lava Jato. Estuvo 580 días preso, desde abril de 2018 hasta noviembre de 2019, tras ser condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado de haber recibido un tríplex frente al mar de una empresa de construcción a cambio de contratos públicos. Finalmente, su condena fue anulada por la Corte Suprema, que consideró, entre otras cosas, que el juez que lo había sentenciado en primera instancia había sido parcial. Eso le permitió volver a postularse y ganar las elecciones de 2022. Heredera de Lula, Dilma Rousseff, la primera mujer elegida presidenta de Brasil, fue destituida durante su segundo mandato consecutivo por el Parlamento, que la acusó de maquillaje de las cuentas públicas. La caída libre de su popularidad, debido entre otras cosas a una recesión y grandes manifestaciones en su contra, prepararon el terreno para su impeachment. La izquierda brasileña considera todavía hoy que ese proceso fue un golpe de Estado parlamentario teñido de misoginia. Rousseff fue reemplazada por su vicepresidente Michel Temer, que tampoco demoró en sufrir problemas judiciales. Acusado de corrupción en el marco de la investigación Lava Jato, se salvó 2 veces en 2017 de un juicio ante la Corte Suprema gracias a un voto desfavorable de la Cámara de Diputados. Pero tras dejar el poder fue encarcelado 2 veces en 2019 por obstrucción a la justicia, aunque en ambos casos fue liberado a los pocos días. Que ya teve muchos problemas de esta. El gobierno de Ecuador ratificó la realización el próximo jueves de una marcha por la seguridad y la paz convocada por el presidente Daniel Noboa, quien ya en agosto pasado lideró una nutrida marcha en rechazo a la decisión de la Corte Constitucional de suspender parcialmente unas leyes que el Ejecutivo considera indispensables para la seguridad del país. Así lo reiteró en una rueda de prensa la portavoz del gobierno, Carolina Jaramillo. Hoy el gobierno también es capaz de manifestarse en las calles en una marcha pacífica, en una marcha que convoca a los ciudadanos a reafirmar este compromiso que tenemos absolutamente todos. Creo que esto no distingue ninguna bandera política ni ninguna ideología. Todos los ecuatorianos estamos del lado de la paz, de la justicia y de la seguridad. La Corte Constitucional es actualmente el único ente estatal que ha frenado la actuación de Noboa. En un nuevo capítulo de las divergencias, la Corte Constitucional rechazó la semana pasada 3 de las 7 preguntas que Noboa propuso para la consulta popular y referéndum que podría realizarse el próximo 30 de noviembre.